Hoy se cumplen 202 años de la consumación de la independencia de nuestro país. Y es muy curioso que a pesar de ser el momento específico en el que México surge como tal, esta celebración casi no se recuerde y que uno de sus grandes protagonistas esté prácticamente en el olvido o, en el peor de los casos, se le recuerda pero como un villano. ¿Por qué será esto así? Yo soy Jesús Saucedo, bienvenidos a Lunáticos del Tiempo. El día de hoy, Agustín de Iturbide, el personaje más polémico en la historia de nuestro país. Es curioso ponerse a analizar la etapa de la consumación de la independencia. Para el año de 1820, la guerra se había prolongado por alrededor de 10 años. Y no, los insurgentes no estaban ni cerca de ganar. Aún así, para el 27 de septiembre del año siguiente, se concretaba el final de la lucha y México sellaba su emancipación de España. ¿Qué hizo que el panorama cambiara tanto? Pues bueno, hay varios factores, y en particular hay uno que llama poderosamente la atención, y ese es Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide fue un militar criollo nacido en Valladolid, lo que hoy es Morelia, en la Nueva España en 1783. No tuvo mucha formación académica, pero su carrera militar fue brillante, principalmente durante la etapa de la independencia, sirviendo a la causa realista y enfrentando a los ejércitos de Hidalgo y de Morelos. Era un conservador recalcitrante, defensor de los privilegios de la iglesia y la nobleza, el gobierno monárquico y los valores religiosos del catolicismo como los únicos, por lo que estaba en contra de cualquier idea liberal. En 1816 se retira oficialmente del ejército, pero en 1820 regresa a ejercer nuevamente cuando un grupo se acerca a solicitar sus servicios para lograr un objetivo sumamente paradójico. El principal grupo opositor a la independencia era la nobleza peninsular, a la que pertenecían los miembros más importantes del gobierno virreinal y las autoridades eclesiásticas. Pero algo pasó en la península que los hizo cambiar radicalmente de decisión. Resulta que en 1820 el militar Rafael del Riego se levantó en armas contra el rey Fernando VII de Borbón, obligándolo a jurar y decretar como oficial la Constitución Liberal de Cádiz que había nacido en 1812, cuya aplicación había sido detenida por el propio monarca cuando regresó al trono tras la expulsión de los franceses en 1814. Como consecuencia, todos los gobernantes locales de los dominios españoles debían aceptar esta Carta Magna, y eso incluía al Virreinato de la Nueva España, en aquel momento dirigida por un tal Juan Ruiz de Apodaca, quien precisamente no estaba tan de acuerdo con la decisión, pero se vio obligado a jurarla. En paralelo, algunos miembros de las altas esferas eclesiásticas y gubernamentales comenzaron a conspirar en el templo de la profesa. Entre ellos se encontraba el ex inquisidor José Tirado, el doctor Matías Monteagudo y Miguel Bataller, el hombre más importante de la Real Audiencia. Evidentemente estaban preocupados, pues la Carta Magna ponía en riesgo los privilegios y estatus que durante muchos años habían mantenido, por lo que pretendían presionar a Apodaca para que rechazara la Constitución, abogando a que la jura de Fernando VII no había sido por voluntad propia. Sin embargo, cuando Apodaca la aceptó, decidieron impulsar aquello contra lo que habían combatido, la independencia del reino, aunque definitivamente no lo iban a hacer al lado de los insurgentes ni siguiendo sus ideales, puesto que estos representaban un peligro para el modelo que pretendían mantener, así que decidieron mover a su propio ejército. Es ahí donde entra Agustín de Iturbide, pues precisamente fue asignado por este grupo conocido como la Conspiración de la Profesa para dirigir su ejército, y en paralelo también se le asignó para combatir al último gran rebelde que quedaba, Vicente Guerrero, que precisamente en la zona del sur se había ganado el mote de Invencible, pues ningún otro general había podido con él. Fue precisamente durante su labor contra Guerrero que se dio cuenta de un par de cosas. La primera es que el mote de Invencible se lo había ganado a pulso, pues nunca pudo ganarle. Y la segunda, que sus ideas independentistas habían madurado bastante. Así que en lugar de tratar de combatirlo, empezó a acercarse a buscarlo. Y finalmente lo encontró el 1 de marzo de 1821, dándose el evento conocido como el Abrazo de Acatempan, en donde finalmente ambas facciones se reunieron, es decir, el ejército de Iturbide y el ejército de Guerrero, y presentaron el Plan de Iguala, mismo que se le atribuye a las fuerzas de Iturbide, aunque no directamente a él, y que había sido redactado apenas unos días antes. En este se establecía la búsqueda de la independencia, la creación del ejército trigarante o de las tres garantías, que eran la unión, la independencia y la religión, y están plasmados todos estos en la primer bandera de nuestro país,
y una vez que se lograra, el establecimiento de una monarquía parlamentaria sin tolerancia religiosa, con una constitución y el ofrecimiento a Fernando VII para tomar la corona o en su defecto algún familiar. Como vemos, el movimiento de Iturbide no buscaba romper con el viejo régimen, todo lo contrario, estaba defendiendo los privilegios de este modelo ultraconservador de las amenazantes ideas liberales que empezaban a propagarse en toda Europa, al punto de querer traer al monarca español, protegerlo y darle la corona de este nuevo reino. Un par de momentos importantes que marcaron el triunfo del movimiento trigarante fue el golpe de estado dirigido por militares españoles contra el virrey Juan Ruiz de Apodaca el 5 de julio de 1821 y la llegada el día 30 de Juan de Donojú, quien sería el próximo líder de la Nueva España, pero se vio obligado a firmar los tratados de Córdoba el 24 de agosto debido a sus ideas liberales, en donde se reconocía la independencia del territorio, que empezaba a ser llamado México a partir de entonces. El 5 de septiembre las tropas españolas se rindieron ante las trigarantes y la independencia finalmente se consumó el 27 de septiembre, cuando el ejército al mando de Agustín de Iturbide entró a la capital para firmar el acta de independencia al día siguiente, dando nacimiento a nuestro país. Así es, México no empezó a existir hasta el 28 de septiembre de 1821. Antes, todo lo que estaba en este territorio poco o nada tenía que ver con la idea de este nuevo país. De hecho, sus elementos de identidad y su cultura como tal empezaron a construirse muchos años después. Ahora bien, algo que debemos mencionar es que el Plan de Iguala establecía que Fernando VII debía gobernar, y en caso de no hacerlo, invitar a algún otro miembro de la familia Borbón. Sin embargo, en caso de que ninguno de estos aceptara, la Junta Suprema gobernaría hasta que llegara un monarca. Y de hecho, esta búsqueda comenzó a prolongarse por varios meses. En ese tiempo, Iturbide comenzó a aumentar su influencia dentro de los círculos de poder, por lo que se convirtió eventualmente en el siguiente candidato para gobernar la monarquía, y al final ascendió al trono el 18 de mayo de 1822, convirtiéndose en el primer gobernante del México independiente bajo el nombre de Agustín I. Ahora bien, gracias a él en gran medida se logra la independencia, y fue nuestro primer gobernante. ¿Por qué le damos un papel tan secundario? Bueno, hay varias cosas por apuntar. Para empezar, recordemos que él no representaba un movimiento popular al igual que otros insurgentes. Al contrario, él representaba a las élites novohispanas que intentaban mantener a toda costa el viejo régimen, por encima de cualquier otra cosa. De hecho, esto pervive mucho en el discurso oficial, pues precisamente, y solo para darles un ejemplo, en 2021 se conmemoraron 200 años de la consumación, y en el marco de esta celebración, un poco apagada por la cuestión de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México no fue más que una celebración para las élites militares y nobles, y que no tenía ningún significado social. Pero como ya vimos, esto no es solamente una cuestión discursiva, es un hecho. La consumación de la independencia se logró gracias a los intereses y el impulso de los grupos ultraconservadores que aún mantenían el poder en la Nueva España, dejando muy atrás a ese pueblo que había luchado por 10 años para lograr un cambio verdadero. La segunda cosa por apuntar fue precisamente su propio mandato y decisiones al frente del gobierno. A principios de 1822 se creó el primer Congreso Constituyente Mexicano, que comenzaba a tener una postura más cercana a la República y más lejana a la del Imperio, por lo que empezó a representar una oposición y amenaza al trono de Iturbide. La situación se tensó en octubre cuando el emperador decidió disolver el Congreso y establecer la Junta Nacional Instituyente, poniéndose en contra a varios de los más grandes e importantes de la independencia. Algunos grupos y diputaciones locales comenzaron a mostrar su descontento, y finalmente las sublevaciones se iniciaron en varios estados, siendo los más importantes Puebla y Veracruz, teniendo a personajes tan importantes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna, primero en torno al Plan de Veracruz en diciembre de 1822, y luego alrededor del Plan de Casamata del 1 de febrero de 1823. Otra vez Veracruz, por algo dicen que es la verdadera capital de México. Sea como sea, el movimiento comenzó a representar una amenaza muy grande a la corona, por lo que al final, el 19 de marzo de 1823, Agustín de Iturbide abdicó del trono y se exilió a Europa. Durante su ausencia, el Congreso, que volvió a instaurarse tras la salida del emperador, decretó que Iturbide no podía regresar al país, y que en caso de que lo hiciera, el oficial a cargo que lo encontrara se vería obligado a juzgarlo y ejecutarlo.
Sin saberlo, y en paralelo la planificación de lo que sería la nueva república y el primer gobierno presidencial, retornó al país a mediados de 1824, bajo el pretexto de avisar que vendría un intento de reconquista desde España, con apoyo de la llamada Santa Alianza. Pero nadie le creyó, por lo que fue capturado y ejecutado en Tamaulipas el día 19 de julio de 1824. Estoy seguro de que muchos habrán escuchado la expresión "la historia la escriben los ganadores". Sin embargo, hay mucha gente que malinterpreta esto y su significado se ha tergiversado con el pasar de los años. La historia, como vimos en este video que les dejo allá arriba, es una ciencia que busca explicar las acciones de los hombres en el tiempo, mientras que el discurso o la manera en que se cuentan estos acontecimientos del pasado es muy distinta, y este puede ser contado por quien quiera, cuando quiera, siempre velando por sus intereses e ideales. Para los liberales defensores de la República, este señor representó una mancha oscura en la historia de nuestro país, pues si bien se logró la independencia con él, lo que hizo fue realmente combatir a los verdaderos independentistas y se aprovechó del movimiento para lograr privilegios para él y para sus compañeros de la élite. Mientras que, para los conservadores y defensores de la monarquía elitista de hace 200 años, este señor fue el héroe que nos dio la independencia y que logró defender a los valores tradicionales en medida que pudo. Desde mi perspectiva, Agustín Iturbide fue un personaje que supo aprovechar muy bien las oportunidades que le dio la vida, siempre acorde a sus ideales e intereses. Sin embargo, esto es algo que muchos personajes a lo largo de la historia han hecho, y no son pocos, por lo que el clasificarlo como héroe o villano me parece demasiado simplista. Es innegable que la independencia se logró en gran medida gracias a Iturbide, y también gracias a él existen los chiles en nogada. Sin embargo, también es evidente que el señor siempre actuó en beneficio propio y de las élites gobernantes, no buscó realmente un cambio, y esto no es parte de un discurso solamente, son los hechos como ya lo vimos. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Déjame saber en la cajita de comentarios tu opinión al respecto, o si te gustaría que exploráramos más adelante a profundidad alguno de los eventos que vimos el día de hoy. Mi nombre es Jesús Saucedo, hasta el próximo video, lunáticos del tiempo.